Buen día, familia de Fisuras. Acá estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy ha venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros una persona que lleva toda una vida dedicada a la música, compositor, productor, guitarrista, baterista, 40 años en el escenario fusionando la tradicional trova cubana con la nueva canción, mezclando ritmos de guaracha, son, samba, pop y lo que le echen. Hace poco más de un año le entregaron el mayor galardón que te puede entregar el Ministerio de Cultura cubana, la Orden por la Cultura cubana. Estos días está a punto de viajar allá para hacer una serie de conciertos y queríamos pillarle antes para hablar de la situación, de la canción y de la belleza de la vida a pesar de los pesares. Claro que sí. Bienvenido, Ismael de la Torre. Gracias, placer. El placer es nuestro. 14 años ya viviendo aquí en España, Madrid. Pero siempre viajando, sí, y dejando retazos de ti por muchos lugares. ¿Cuánto hace que no ibas a Cuba? A Cuba voy bastante porque trabajo directamente con el Ministerio de Cultura, con el Instituto de la Música y hacemos proyectos con la Embajada de Cuba aquí. Y bueno, nada, voy bastante a Cuba. No me he perdido de La Habana. Dicen que uno nunca acaba de irse del lugar donde nació, ¿no? Sí, yo creo que hace poco grabamos un programa de trova en La Habana que se llama de Juan Carlos Travieso, el director, Entre Manos, se llama el programa. Y ahí hablábamos un poco, me preguntaban también que cuál era el vínculo, porque casi siempre o pasa mucho que muchos artistas se van y como se olvidan de su tierra. Y yo creo que para mí es imposible. Hemos estado trabajando siempre con el movimiento de solidaridad que hay aquí en España, en Madrid. Y claro, eso habla mucho también. He estado en varias misiones sociales que evidentemente no puedo dejar de creer en Cuba. Precisamente que habla de esa solidaridad desde aquí, hace no mucho organizasteis un concierto por Cuba. Sí. Y yo tuve el gusto de participar. Y bueno, en parte era por la reciente situación crítica que está viviendo la isla y también para intentar recaudar fondos para personas que lo están pasando realmente complicado allá. Hay cierta viaje urgente para ti esta vez y quería preguntarte si de alguna manera crees que la cosa ha cambiado sustancialmente desde la llegada de Trump y puede cambiar, o realmente es más de lo mismo que lleva viviendo la isla desde hace ya lustros de acoso y derribo del imperio yanqui. A ver, llevamos tiempo con Cuba, evidentemente es un país que está bloqueado hace muchos años y evidentemente ahora como que la situación es más tensa. Están viviendo allí, por ejemplo, unos apagones que son críticos y todo es porque Cuba está bloqueada, la gente no lo quiere entender, pero sí. Pero evidentemente ahora es más crítico, está mucho más crítico ahora. Tienes una canción que me gusta mucho que se llama Ouija para hablar con mi padre. He hablado con la Ouija de mi padre. He hablado con la Ouija de mi padre. Sí. Y quería preguntarte precisamente qué crees que pensaría tu padre viendo la situación actual. Claro, esta canción un poco tiene su conflicto también. Yo creo que mi padre le diera mucha razón a esta canción, porque evidentemente es una crítica también, pero evidentemente la situación es complicada, no ha cambiado. Mi padre falleció hace muchos años, que es lo que cuenta un poco la historia de la canción, y el país sigue igual, desgraciadamente. Pero yo creo que el bloqueo es lo que más influye en la situación actual del país. Vamos a ir un poco al terreno musical y quiero hacerlo abriendo con una pregunta que quiero que te haga una persona que no soy yo, que lo vas a ver en esa pantalla, y es una compatriota tuya y un referente de esta casa para cuando tenemos que reflexionar sobre la situación política de Cuba.
Méteme la pregunta, porfa, Ada. La nueva trova cubana, surgida como voz crítica y poética tras la revolución, fusionó la tradición trovadoresca con la canción protesta latinoamericana. Y figuras como Mercedes Sosa la definían no solo como protestas, sino como testimonio de una realidad cantada. Desde su perspectiva única como músico cubano reconocido, quería preguntarle a Ismael, ¿cómo cree que ese legado de trova testimonial y políticamente consciente se refleja en la música cubana actual? ¿De qué manera ha influido directa o indirectamente en su propia obra y postura artística? Y en un contexto internacional, ¿ve hoy en día movimientos o artistas que desde cualquier género retomen esa función de testimonio musical ante los conflictos sociales y políticos de nuestro tiempo? Yo creo que la trova no desde que empezó Silvio y Pablo, desde que siguieron el movimiento de la nueva trova. Yo creo que toda una vida el movimiento de la nueva trova ha sido la trova tradicional. Ha estado en la defensa del país, en su movimiento, en su letra. Es decir, la letra lo dice mucho. Yo creo se ha perdido un poco también. Tenemos que ser también críticos. Hoy en día hay poco movimiento de la trova. Por ejemplo, aquí en Madrid, antiguamente hacíamos bastante conciertos, ya no hay conciertos. Creo que es importante eso porque ahí está el sentido, las letras que son una crítica social. A mí me ha influido bastante en todo. Al principio yo recuerdo que llegué aquí y una persona me dijo, pero tú vas a seguir con esas canciones. Las canciones son social. Puede haber alguna canción que tenga un texto que vaya un poco en el amor, pero yo creo que es una crítica y la crítica es fundamental. Silvio, Pablo, Mercedes Sosa, Noel, Nicola, Vicente Feliu, todos han hecho canciones críticas y ha influido bastante. Yo creo que hoy en día todo lo que estamos viviendo, sin ese movimiento de la nueva trova, tendríamos mucho menos. ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Cuál dirías que es la canción que lo cambió todo para que tú decidieras dedicarte a esto? Yo creo que la música llega como, en el caso mío, como nos ha llegado a todos los cantautores, Silvio y Pablo íbamos a las escalinatas de La Habana, en la Universidad de La Habana, y bueno, ahí estaban los conciertos de ellos. Y yo, mira tú, que tengo un recuerdo que vi en la UNIAD, la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, un patio que hay maravilloso. Y recuerdo que yo ni escribía mis canciones, nada, pero hice un concierto Pablo Milanés, donde musicalizaba los textos de Nicolás Guillén. Y ahí un poco que yo empecé a escribir mis cositas. Y bueno, evidentemente, primero lo que hacíamos eran las canciones de Silvio, de Pablo. Y ya después es que te enganchas rápidamente si quieres hacer una crítica. Y en caso de los artistas, yo creo que yo por ahí lo puedo decir todo. No tengo ningún problema. Además también, o sea, eres de familia de músicos, ¿no? Soy de familia de músicos. Tengo la suerte o la alegría de que puedo incursionar un poco en la trova tradicional, porque fue lo que escuché desde chiquitico, de muy pequeño, 1, 2, 3 años, era lo que escuchaba yo. Entonces ahí un poco que te va pegando bien duro la música. 1987, 1988, yo ando naciendo más o menos, y tú formas parte de la compañía teatral de Máscara Laroye. De Máscara Laroye. Y luego entras en el Museo de la Revolución a organizar eventos, la Peña de la Nueva Trova, pasa por ahí figuras de la talla de Noel Nicola, Vicente Feliu, Gerardo Alfonso. ¿Cómo era la Cuba de entonces, sobre todo a nivel cultural? ¿Y qué dirías que ha cambiado y qué permanece? Había un movimiento grandísimo. El Museo de la Revolución, yo recuerdo que podía hacer la peña semanal y yo lo veía como me pareció un poco forzado también. Todos los fines de semana convocar, pero bueno, lo dejamos 15 días, una vez al mes y se llenaba siempre se llenaba. Y entonces nos era maravilloso ver, claro, cuando que yo tendría la edad que tú tienes ahora, o un poco menos, que fuera Vicente Feliu, Noel Nicola, personajes grandes que bueno, son los maestros nuestros. Yo creo que ahora hay menos. Está este programa que te hablé, Entre Manos, y en el Pabellón Cuba se hacen
cada 15 días un evento de la trova, pero cuando aquello era en grande la trova. La música era en grande, ha perdido mucho. Desgraciadamente se ha ido mucha gente también. Hay una parte que me interesa mucho de tu trayectoria y es cómo has formado parte de las brigadas de artistas en diferentes lugares, ¿no? Te fuiste a Angola, una experiencia muy importante para ti, y luego también estuviste en los cerros de Caracas, en Venezuela. Te quería preguntar qué has sentido al ver cayendo las bombas ahora a principios de año sobre Caracas, tú que has vivido de muy cerca esa parte tan importante de la historia de Venezuela. Bueno, primero da mucha rabia mirar lo que las redes sociales, la gente, que tú has estado en un país y lo conoces, has estado en ese país en una misión social que era impartir clases en los cerros. Entonces tú dices, es que nos estamos viendo locos. Duele mucho porque en Caracas yo el primer lugar así que, o el segundo que salí de Cuba fue a Venezuela. Y te quedó una historia tremenda porque primero yo estuve en Venezuela en brigadas artísticas, llevándole, en brigadas artísticas que hacía el Ministerio de Cultura, llevándole la música, el teatro a los médicos que estaban allí. Y entonces después, al cabo del tiempo, me llaman a mí para ver si yo quería participar en una misión hermosa que convocó el comandante Fidel Castro. Y yo me apunté enseguida. La misión era principalmente para instructores de arte, pero siempre la llevaron también a las empresas musicales y ahí cayó. Y yo la pasé muy bien. Estaba Chávez. Estuve como en 2 a los presidentes cantando también. Y fue una experiencia tremenda. Yo estoy muy emocionado. Duele lo que ha pasado. La gente lo quiere entender. Da mucha rabia que han invadido, se han colado de a lleno y la gente cree que no. Como sucede en Cuba, también tiene mucho que ver el bloqueo, ¿no? Sobre todo. Claro, el bloqueo de la gente, tú hablas aquí es un poco contradictorio. Cuando estás fuera de tu país, también la gente te dice, bueno, es que tú no estás en Cuba, estás aquí y no hay bloqueo. Digo, pero ¿cómo no va a haber bloqueo? Sí hay bloqueo. Claro. Lo que pasa es que la gente no se entera de todo, no se quiere enterar. Hemos hecho conciertos también, estuvimos en Esquivia, hicimos un concierto en Esquivia y recaudamos muchos medicamentos ante la COVID. Y los músicos que estaban conmigo me ayudaron también. No se cobró nada por ese concierto, es decir, hicimos un concierto de solidaridad y llevamos bastante medicamento a Cuba, que creo que es lo fundamental en estos tiempos. Ahora, lograr a ver si podemos seguir el otro día con Julio, poder hacer los conciertos y todo lo que pueda ayudar a la tierra es bienvenida, porque es nuestra tierra. 2024 es un año importante para ti, te dan 2 premios muy relevantes. El Instituto de la Música te da un premio por los 50 años de la Nueva Trova y sobre todo esa orden por la cultura que te entrega el Ministerio de Cultura cubano. ¿Cómo recibes estos premios? ¿Te los esperabas? Y además viviendo fuera, que estabas en Madrid. Yo el de la cultura cubana no me lo esperaba. El de la trova un poco sí, porque llevábamos tiempo ya, estábamos muy joven en Movimiento de la Nueva Trova, haciendo conciertos, en festivales, y fue muy emocionante. De hecho, también yo hice la propuesta aquí de cantautores que están acá, que pudieran tener también la moneda conmemorativa de los 50 aniversarios, y se les dio también. Pero el de la cultura cubana sí me sorprendió mucho, porque estamos fuera de nuestro país. Y bueno, lo llevo con una alegría inmensa porque es una orden bonita y emocionado. ¿Cómo trata esta ciudad a un cantautor cubano? ¿Dirías que sigue habiendo hueco para la canción de autor en este mundo a punto de reventar? Yo creo que no hay mucho hueco, pero el hueco te lo tienes que hacer tú. Evidentemente tienes que tú proponer proyectos, pero sí se ha perdido mucho la trova, la canción de autor, se ha perdido mucho. Pero evidentemente cuando lo hacemos, creo que de los lugares que he viajado, aquí en Madrid, en España, la gente le gusta la canción de autor, le gusta mucho. Ahora vas a Cuba y vas a hacer una serie de conciertos. Tenemos mucha gente que nos sigue desde allí, ¿dónde te van a poder encontrar? Queremos hacer un concierto, quedó pendiente
Yo hice un concierto cuando el 500 aniversario de la ciudad, de mi ciudad de La Habana, y quedó pendiente un concierto con músicos de nuevo para este año. Queremos hacerlo ahora con banda. Un cantautor siempre... a mí me encantan los músicos. Yo estudié percusión, fue lo que estudié, percusión y canto. Y yo creo que sí, que vamos a hacer un concierto en el Museo de la Música y las trovas, las peñas que se hacen habitualmente ahí, vamos a estar en todas, o en casi todas. Pues nada, invitamos a todo el mundo, a todo nuestro público cubano a que vaya a verte. Y nada, porque quiero despedirte, pero antes, como sé que tienes la guitarrita ahí, si te apetece tocarnos algo, sería un placer. Sí, vamos a un pedacito acá de... Vamos allá. Bájame la música, porfa, Xavi. Me has pedido que te cuente cómo sigue la política y prefiero divagar de algún criterio paranoico, filosófico, ascendente, personal. Al padre de mi amigo las dos patas le partieron por negarse a militar y el sagrado corazón de cuadro de la casa lo tuvimos que quitar. Esto no es de ahora, haz memoria y podremos conversar. Crisis, fundamentos y conceptos desde adentro se pueden cambiar. No tengo miedo, no soy Cristo ni el mismísimo Señor. Hay redes y sociales que me queman y me alumbran y me quitan libertad. Esto no es de ahora. Esto no es de ahora, haz memoria. Pues bueno, muchas gracias a Ser. Muchas gracias, Ismael. un placer. Buen viaje, Muchas gracias. Que vaya genial. Ya te contaremos. Seguro. Y bueno, en la próxima vez que vaya me tienes que llevar y hacer Hombre, una gira juntitos. claro que sí, un placer. Y nada, a vosotras, vosotros, nos vemos en el siguiente encuentro, con la música siempre a esta parte. Esto fue Fisura en el Tablero, salud y revolución.